Así surgió La Ruta, según creadores y guionistas. A3 Media, por un lado, y Caballo Films, por otro, han encabezado los rankings de ficción nacional del último par de años. Gracias a propuestas como Veneno y Cardo, en el caso de la operadora, y de Antidisturbios, en el caso de la productora. Motivos de sobra para que las expectativas en torno a La Ruta. Su narración del fenómeno sociocultural de arraigo valenciano que se dio durante los años 80 y buena parte de los 90. Sean de por sí elevadas cuando dicha ruta no ha terminado aún de delinearse. Sin presión, bromeaba durante la presentación en sociedad de la serie la guionista y novelista Silvia Herreros de Tejada, una de las integrantes del equipo creativo liderado por Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui. El primer acercamiento a la producción, que se ha desarrollado como una experiencia inmersiva para todo su equipo dentro de un movimiento que todos coinciden en señalar como maltratado y estereotipado por los medios de comunicación. Responde a la ambición que se le presupone. Ahí está el reparto, que aglutina a los talentos más destacados de su generación, como en el propio formato que adopta. Con un relato que se cuenta en orden inverso, comenzando en el punto más oscuro de la ruta, en 1993, y culminando en su misma génesis, en 1981. Esta serie es como un álbum de cromos de tu vida. Recalcaba Martín Maiztegui de un proyecto que llegará a las pantallas este mismo 2022. A través de A3 Player Premium, después de 4 años de trabajo para sacarlo adelante. 4 años en los que La Ruta viajó por los despachos de otras plataformas. Nos sentábamos con algunas plataformas y no entendían la relevancia ni terminaba de ser el momento. Reconocen. Por eso mismo, por esa imagen que solía tenerse preconcebida, costó no solo encontrar una casa A3 Media, que apostara, sino también lograr la confianza de sus protagonistas reales. La gente nos pedía que no todo lo que se escuchara fuera maquineo, pastelitos o cantaditas. Del proceso completo, desde la génesis hasta su rodaje, que finaliza en estas fechas en Valencia, hablamos con Soler, Martín Maiztegui, Herreros de Tejada y con la guionista Clara Botas, que sintetiza así la clave del movimiento que se plasmará en la ficción. Era algo muy valenciano por eso. Porque hacen algo de puta madre y le prenden fuego. ¿Cómo nace la idea de La Ruta? Borja Soler, me nace a mí leyendo en éxtasis el libro de Jon M. Oleaque, y descubriendo esa parte de La Ruta que es totalmente desconocida. Nosotros teníamos esa imagen de una ruta que es poligonera, tuning, parquineo, que en realidad es la resaca de La Ruta, una imagen muy alejada del origen de la movida valenciana de principios de los 80. Con ese libro descubrí todo aquello y dije, esto hay que contarlo. Porque esto es historia de nuestro país. Historia de nuestra música, de nuestra cultura, y siempre se ha mirado desde un sitio muy negativo, muy oscuro y muy poco justo. Esa imagen preconcebida os dio problemas a la hora de sacar el proyecto adelante. ¿Hubo reticencias para hacer una serie sobre La Ruta? Sí que pasó. Empezamos con la idea hace unos 4 años, y todavía no había una mirada justa o que se aproximara desde otro sitio al movimiento. Existía el libro de Oleaque y el periodista Eugenio Viñas hizo un podcast, Valencia Destroy, que también fue muy inspirador para nosotros. Pero nos sentábamos con algunas plataformas y no entendían la relevancia de La Ruta del Bacalao, ni terminaba de ser el momento. Pero desde hace un par de años se empieza a mirar al movimiento de otra manera. Coincide con una época con la que empezamos a mirar nuestro pasado de otra forma. Como con Cristina Ortiz La Veneno o la cobertura del caso Alcácer. Parece que estamos repensando la historia reciente de España. Y a lo mejor vuestra serie entra dentro de este fenómeno. Roberto Martín Maiztegui, y la televisión de los 90. Precisamente Antena 3 ya viene de haber repensado su propio enfoque de la televisión de la época con Veneno. RMM. Los años 90 en España fueron unos tiempos bastante despolitizados. En general, en la música y en el cine, que tenían otras virtudes. Pero, de un tiempo a esta parte, hemos hecho el ejercicio de mirarnos a nosotros mismos. Es algo que está pasando en el teatro, en el cine y en la televisión.
¿Cómo llegáis desde ese relato que ha quedado estigmatizado hasta el esqueleto con el que habéis vendido la serie? Cuando Borja nos lo contaba ya había algo de esa estructura implícita. De un cuento contado hacia atrás. ¿Cómo érase una vez un sitio que no era así antes? Y currando, de repente pensamos, ostras, a lo mejor la mejor forma de contarlo es esta. Silvia Herreros de Tejada, nos daba mucha pena centrarlo solo en una época. Estábamos tan fascinados descubriendo la historia de la ruta. Leyendo el libro de Oleaque, escuchando el podcast de Viñas y hablando aquí con los DJs y los empresarios. Que no podíamos contarlo simplemente como año 1990, un grupo de amigos salen por la ruta. Como contábamos todo lo demás. Por eso llegamos a la conclusión de que contarlo como una especie de novela. Una novela de 8 capítulos. ¿Cuántas horas habéis dedicado a la documentación? El otro día borré un vídeo de mi móvil de una entrevista a Fran Lenaers que duraba 3 horas y media. Una entrevista que fue oro por todo lo que nos contó. Nos documentamos mogollón. Pero nada como venir aquí y conocer a los DJs y empresarios de primera mano. Y también conocer el lugar. Donde estaban las discotecas, con los campos de arroz y la albufera. Luego íbamos a la farmacia y te decían, comillas, ¿sois los de la serie de la ruta? Os voy a contar. Igual que en Argentina todo el mundo conoce a Maradona, aquí todo el mundo estuvo alguna vez en Espiral. Todo el mundo tenía una historia maravillosa sobre la ruta. Hubo que superar las reticencias de la gente. Que tenía ese miedo por cómo se había representado ese movimiento al que ellos amaban tanto. Borja se ha acercado con cariño y enseguida vieron la intención. BS. Parte de ese proceso de documentación y de primeras entrevistas también consistió en dejar claro que íbamos a contarlo desde este prisma. Han sido muy maltratados por los medios. El pecado original fue en el año 1993 con un documental de Canal Más, el reportaje a toda pastilla, y desde entonces, lo que se ha contado siempre ha sido bastante negro. La gente nos pedía que no todo lo que se escuchara fuera maquineo, pastelitos o cantaditas. Porque aquí se escuchaba muy buena música, la que se escuchaba en Francia, Berlín y Londres. BS, el primer concierto que The Stone Roses dio en España fue en la discoteca Barraca de Valencia en el 1989. La gente creía que ahí solo se comían pastillas, daba saltos, y que no había interés cultural. Pero en sus inicios había una necesidad de montar algo propio fuera de la ciudad. Y esto es muy identitario, además de muy atractivo y muy cinematográfico, que un movimiento juvenil y cultural tan bestia no pase dentro de una ciudad sino en discotecas a 20 kilómetros de la ciudad rodeadas de campos de arroz y de la playa. En esos pueblos a principios de los 80 se juntaban góticos, punks y post-punks con la gente de la huerta que estaba a punto de salir a pescar. Hostia, qué imagen documental a toda pastilla, presentado por Carles Francino en Canal Más, 1993. ¿Cómo ha sido desarrollar algo con A3 Player? Va a parecer peloteo, pero no podemos decir otra cosa. Ha habido un entendimiento estupendo con ellos y creo que están haciendo series maravillosas. BS, para que no sea todo peloteo, he de decir que nos pusieron muchas pegas al primer desarrollo que presentamos. Salimos diciendo, no puede ser, es imposible. Y 2 días más tarde nos dimos cuenta de que tenían razón. Así que lo cambiamos para que la serie cogiera la dimensión que tiene ahora. Nos han dejado nuestro espacio creativo. Hay un respeto por lo que queríamos contar. Ha sido un lujo, como ha sido un lujo este equipo de guión. A Borja, Belén Funes y Carlos Marcel Marquet, y está todo como para haberlo disfrutado. Hemos hecho la serie que queríamos hacer. ¿Cómo se ha dado con la línea visual de la serie? Contando con 3 directores diferentes y con esta estructura inversa. ¿Por qué elegisteis a Belén Funes y Carlos Marqués Marcet? Ahí lo tenía yo más claro. Lo que pasa con la serie es que en los 8 capítulos hay una elipsis de 2 años hacia atrás.
Empieza en 1993 y retrocede hasta 1981 en el último. En cada capítulo cambia la época. Y lo ves en los peinados y el vestuario porque cambia mucho la estética. Rejuveneces con los personajes y hay una energía muy cambiante de capítulo a capítulo. Son como películas muy diferentes, aunque la trama tenga continuidad. Como espectador pensé que era una experiencia muy guay que cada capítulo tuviera un tono y una energía propia. Capítulo 1 no tiene nada que ver con el 2, y así. Con esta idea, Belén funcionaba muy bien para los capítulos 4 y 5. Y Carlos para el 6 y 7. ¿Cómo fue el proceso de casting? Alex Monner decía que en origen se buscaba a actores valencianos no profesionales para el elenco. Había una cosa muy identitaria en el arranque, de buscar algo más valenciana y se fue modificando. Luego es verdad que el 80% de los personajes son valencianos pero los protagonistas lo son. Fue un proceso muy largo. Creo que tenemos una representación de los mejores actores de esta generación. Eran muchos más y muy buenos. Estaban todos y todos se conocen. Además, intentamos que las pruebas fueran lo más tranquilas, pero es imposible porque es un examen al fin y al cabo. Pero pasaron casi todos los actores de esta edad. Todo el mundo quería estar en la ruta. Todo es así. Hemos inclinado los personajes para ellos, los hemos escrito con ellos. Es Mark, igual que pasa con Ricardo, con Eli. En el momento en que el reparto se definió a todos nos cambió mucho todo y empezamos a ver la serie de una forma más real. Desafíos genera que las marcas y las canciones de aquel momento fueran tan definitorias para la serie. ¿Cuál ha sido el proceso para que todo eso estuviera a vuestra disposición? Esa es una dificultad a dos niveles, a nivel empresarial y a nivel de guión. Pasa en los proyectos en los que te documentas mucho y te apasionan en que todo lo quieres contar. ¿Cómo no va a estar esta canción? Pero no cabe todo lo que quieres meter. Hemos intentado que haya himnos. Por ejemplo, Chimo Bayo tenía que estar, sobre todo para descubrir a todos los demás que no son Chimo Bayo. No sé qué habría pasado si Chimo Bayo nos hubiera dicho que no se podía poner la canción. Era importante no jugar a falsear las historias, y lo vemos cada vez más. Más específicas son más universales son. La gente compraba los discos en la tienda Vida de Miguel Roca. Mola más que cualquier cosa que yo me pudiera inventar. Y con las canciones flipamos mucho. Cine mogollón con la música que se escuchaba. Luego viene el proceso de búsqueda de las canciones. Licenciarlas, que es todo un proceso. ¿Cuál es ese carácter valenciano que tiene la serie? Hay una frase en uno de los capítulos que lo define. Alguien dice que los valencianos somos así, hacemos algo de puta madre y luego le prendemos fuego.